Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo este pensamiento de la palabra que le denomino cuerpo animal sobre el altar. ¿Cuál era el propósito de que este cuerpo animal estuviera sobre este altar? Sabemos que es una representación y no porque tuvieran culpa los animales que eran puestos en el altar, sino que la culpabilidad y el pecado del hombre se transmitía a ellos cuando eran sacrificados. Es decir, hay una enseñanza también muy importante en relación a esto, cómo los animales se disponían para ser sacrificados. Y vamos a ver primeramente un poquito acerca del cuerpo animal. Dice la escritura en Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice la escritura, y hay cuerpo espiritual. Y esto del cuerpo animal sabemos que está muy vinculado a lo que es el reino animal, por eso es que se llama así cuerpo animal. Ahora, antes de avanzar, quisiera aclarar algo muy importante, porque cuando digo cuerpo animal no me refiero a que el animal, a que el reino animal esté cargado de pecado, porque hay mucha gente que hoy en día puede decir es que los animales que no tienen nefesh, no tienen neshama, no tienen este espíritu. Y hay unas enseñanzas también aquí en el canal que hablamos de eso. Hablamos del espíritu del reino animal, hablamos del alma del reino animal, porque esas almas realmente eran las que subían en ese olor grato delante de Dios cuando eran sacrificadas. Pero el tema de esto se refiere más a este cuerpo animal. ¿Qué es lo que representa este cuerpo animal? Ahora, los animales, el pecado que ellos de alguna manera obtuvieron fue por causa del mismo hombre. Desde que llegó a la tierra ese hombre llamado Nimrod, que dice que era un gibor, dice que él era un cazador. Y cuando vemos esa palabra nos indica que obviamente él infundió un tipo de miedo y de degradación a los animales, de tal manera que empezaron a existir las fieras. Porque en el tiempo antiguo nosotros sabemos que no existían las fieras. El compañerismo entre el reino animal y el reino del ser humano pues andaban juntos pues, y como dice la misma escritura en Isaías, que cuando venga la restauración, incluso el niño jugará con la serpiente, dice la escritura. Es decir, se va a restaurar como estaba al principio el reino animal y el reino del ser humano. Bueno, y hablando de este cuerpo, de cuerpo animal, se refiere exactamente a esa degradación que tuvo el hombre cuando pecó y la naturaleza que obtuvo. Pero vuelvo a repetir, cuando digo naturaleza animal, no me refiero al animal que está bien, sino al que ha sido partícipe de un pecado. Y esto usted me preguntará, pastor, ¿a poco los animales pecan? Usted puede ver en la escritura, tanto hay animales que se han dejado usar para bien, como hay animales que se han dejado usar para mal. Por ejemplo, cuando habla de la Babilonia que ha caído, dice que se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Animales, reptiles, aves inmundas y aves de rapiña. Entonces nosotros vemos que el reino animal de alguna manera ha sido influenciado, pero también hay animales que siguen con esa gloria que Dios les dio, porque usted sabe que cada cuerpo tiene una gloria, es de lo que habla aquí en Primera de Corintios capítulo 15, y nos dice que una es la gloria de los peces, de las aves, de los cuadrúpedos y todo eso, ¿no?
Pero bueno, volviendo al tema, hay animales que se han dejado usar. Por ejemplo, las aves que usó Noé en el arca, nosotros vemos que algunas hicieron lo correcto y otras no, una vez que las dejó salir. También, por ejemplo, vemos que fueron a visitar a Elías y le llevaron alimento. Y así, a través de la historia, vemos diferentes animales usados como para bien y otros para mal. Pero no es que sea en la naturaleza del reino animal, no, sino que ha sido infundida por causa del pecado del hombre. Ahora, Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, dice, sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que cuando había este derramamiento de sangre, había esta expiación de pecados. ¿Por qué? Porque en la sangre sabemos nosotros que está el alma del ser humano. Entonces, igualmente del animal, ahí estaba su alma. Y cuando era sacrificado, hacía una expiación por la persona que se estaba presentando el sacrificio para el perdón de pecados. Se transmitía al animal que quien lo cargaba. Representa entregar esas áreas al Señor de las características caídas que adquirimos. Porque ¿qué era lo que pasaba en la antigüedad? Llegaban con los sacerdotes, ponían las manos sobre el animal y se transmitía, había una transmisión del pecado, y cuando era sacrificado el animal, pues ahí se expiaba ese pecado de la persona. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? El cuerpo animal sobre el altar representa entregar esas áreas, o sea, es decir, esas áreas en las que pecamos, esas áreas en las que fallamos, esas áreas en las que necesitamos que el Señor nos auxilie. Ahora, del sacrificio sube humo que viene del fuego que consume al cuerpo animal que está en el altar. Papá se agrada de ese olor del humo. ¿Por qué? Porque es un aroma grato. Cuando se presenta esto, es un olor grato. Ahora, en este tiempo sabemos que ya no hay ese tipo de sacrificio, pero sí la semejanza del cuerpo animal sobre el altar espiritual que está en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de estas representaciones. Hay muchos animales que vemos en la escritura, pero solo vamos a hablar de estos cuatro que nos hablan también del trono que se establece sobre ellos. Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Entonces vemos semejanza del hombre, semejanza del león, semejanza del buey y de el águila. Ok, naturaleza del hombre. ¿Qué tipo de hombre soy yo? Es decir, cuando yo vengo al altar y estoy de alguna manera ofreciendo mi cuerpo como sacrificio vivo y santo, como dice la escritura, ¿cuál es ese olor que está subiendo? ¿Estoy entregando verdaderamente esa naturaleza? Porque sabemos que hay dos tipos de hombre. Básicamente, dice la escritura Salmo 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mire las bendiciones del hombre, que Dios tenga memoria de él. Dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites, una visitación de parte de Dios. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Oiga, otra bendición, ser coronado de parte de Dios con gloria y honra. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios nos dio esta bendición tan grande de poder tener este dominio sobre las obras de nuestras manos. Este es un tipo de hombre que la escritura nos habla, y obviamente este hombre es un hombre que está obedeciendo, es un hombre que está deleitándose en la palabra, deleitándose en el Señor. Obviamente no está hablando de un hombre malo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, cuando nosotros traemos el cuerpo animal, me refiero a ese cuerpo animal que está viciado, a ese cuerpo humano
que está lleno de deseos engañosos, como dice aquí la Escritura. Cuando venimos delante de Dios, ¿cómo es que oramos a Él? ¿Cómo es que hablamos con Él? Obviamente al traer nuestro cuerpo, este cuerpo animal, y ofrecerlo sobre el altar, así como Isaac fue ofrecido en el altar delante de Dios por su padre Abraham, obviamente la naturaleza de Isaac era una naturaleza buena, no caída. Así cuando nosotros venimos delante de Dios, estamos realmente presentando todo aquello que nos estorba, estamos presentando todo aquello que tal vez venimos al altar y decimos, Padre, perdónanos por este pecado, perdónanos, Señor, en esta área estamos fallando, en esta otra área, Señor, y es olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Dios es el que nos puede ayudar, estamos reconociendo nuestro pecado, estamos reconociendo nuestra condición y que solamente Él nos puede ayudar. Así que nosotros nos empezamos a despojar del viejo hombre. Pero vamos a ver las otras naturalezas. Naturaleza león como león. Vemos un león y aquí vemos un perro, que pareciera león, pero no es, y pobrecito perro, ¿verdad? Qué rostro de felicidad tiene. Pero mire qué tremendo que nosotros debemos de tener una naturaleza de león, así como estos querubes también la tenían, una naturaleza de hombre, una naturaleza de león, una naturaleza de águila, de buey, pero obviamente los que están bien, porque así como hay una naturaleza de león caída, hay una obviamente que es la que debemos de tener, que es la de los leones que están en el servicio del Señor. Y nosotros vemos, por ejemplo, Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo, dice, está confiado como un león. Es decir, una de las naturalezas del león es estar confiado, pero confiado en quién, en el Señor. El justo así está confiado en el Señor y es como un león que está confiado, pero el impío, mire, dice que huye sin que nadie lo persiga. Entonces nosotros vemos estas dos naturalezas de león, una naturaleza tal vez de huir y una naturaleza de estar confiado. Porque también hay como le digo, hay leones caídos y hay leones que están al servicio del Señor, y ahorita le voy a explicar por qué. Y aquí habla del impío. El impío en alguna manera también puede ser como un león, pero un león degradado, un león que dice la Escritura también que el mismo enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay leones también que la Escritura nos habla de esta naturaleza de despedazar, de desmenuzar, que está hablando de la división, está hablando de la separación, algo que Dios no desea. Pero dice que el justo está confiado como un león, es decir, esos justos que son como un león, que están confiados en el Señor, que están esperando en Dios y que no huyen, sino que están ellos confiados. ¿Por qué el impío huye? Y esto se puede aplicar a todos los sentidos de la vida. Huye de la responsabilidad, por ejemplo, en el matrimonio, huye de la responsabilidad con los hijos, huye en la responsabilidad como miembro de una congregación, y así podemos aplicarlo a todos los aspectos, pero el justo está confiado, el justo no se mueve, no será conmovido, el justo está atendiendo las cosas en su casa, las cosas con sus hijos, las cosas en su congregación. Todo esto obviamente lo podemos ver de las dos maneras. Proverbios 30:30 dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Mira otra característica de este león, que no vuelve atrás por nada, porque conoce su fuerza. Y eso Dios desea en nosotros, que seamos un pueblo fuerte, un pueblo que no volvemos atrás. Dice la Escritura que los que retroceden, dice que Él no se agrada de ese tipo de gente, pero el que tiene la naturaleza de león es aquel que no vuelve atrás por nada. Ahora, le vuelvo a repetir, hay naturalezas caídas y naturalezas que Dios desea que estén con nosotros. Pero cuando venimos sobre el altar,
debemos de presentar esas cosas que tal vez hemos fallado en ellas para que nuestro Padre nos auxilie. También vemos en Isaías 21:8, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Es decir, que otra de las características del león es poder tener ese clamor, estar como una atalaya, estar como un guarda, pero también viendo la naturaleza caída, podemos ver realmente estamos como atalayas, estamos clamando al Señor, estamos guardando, o qué es lo que estamos haciendo, qué naturaleza es la que se ve en nosotros. Y regresando a la cita inicial de Primera de Corintios capítulo 15, hablando de que se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual, nos está hablando también de esto, es decir, que si nosotros, como dice en otra porción, sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, pero si sembramos para el espíritu, vamos a cegar esa justicia, vamos a cegar eso espiritual también, esa vida de Dios. De tal manera que vemos estas dos naturalezas en cada uno de estos seres, pero que obviamente si seguimos esta imagen del ser que está como clamando, como dice aquí, como un león, que está como atalaya, que está continuamente día y noche y como guarda, vamos a ver la bendición de Dios. Pero cuando venimos al altar, si ponemos el cuerpo animal en ese altar y le decimos, Padre, perdónanos, porque realmente no he cuidado la oración, no he cuidado ser atalaya, igual lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, de realmente nos hemos ocupado de ser atalayas sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre todos los aspectos de la vida, sobre la congregación, y lo podemos aplicar a cada área, también como en nuestra vida personal, y ver si realmente estamos poniendo este cuerpo animal sobre el altar para que Dios se agrade de ese olor que nos acercamos como aquellos leones que claman, pero también que están diciendo perdóname, Señor, por las áreas en las que estoy todavía batallando, porque vemos esto claramente también en una representación que se habla en la Escritura, donde aquel llegaba como justo y decía gracias, Señor, porque yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo sí ayuno, yo sí oro, y pues quería hacer creerse delante de Dios. Y llegó otro también que decía, Señor, perdóname, soy pecador, sé propicio a mí. Pero ¿sabe qué tremendo es que cuando nosotros venimos delante de Dios y aparentamos o nosotros queremos ser vistos de una manera, pues no, nosotros nos engañamos porque Dios conoce nuestra vida realmente como es, y Dios se agrada cuando nosotros venimos y le hablamos gracias, Señor, porque yo sí soy así y asá, y no como decía aquel, yo no soy como aquel pecador que mira cómo está, no, sino venir y que se vea realmente lo que somos, pero también trayendo nuestras faltas delante de Dios y pidiéndole que Él se agrade, porque sabe, Dios lo que desea cuando venimos al altar también es que nosotros reconozcamos nuestra vida, cómo está nuestra condición, y que le digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame, por favor, auxíliame, reconozco mi pecado, reconozco mi vida cómo está, porque si creemos nosotros que por la justicia nuestra podemos alcanzar algo, llegando así como aquel llegó y diciendo cosas como yo soy esto, yo soy lo otro, no, imagínese, el Señor dice que Él está con el humilde, mas se aparta del soberbio. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, puede haber así, como el enemigo, como león rugiente. Mire, pobrecito perrito que pusieron aquí, ahí con esa melena. Qué terrible que a veces dice como león, pero el enemigo está vencido, está derrotado.
pero sabe que hay gente que también esas características las carga, que anda viendo a quién devorar, anda viendo a quién defraudar, anda viendo dónde sacar ventaja. Por eso tenemos que analizar nuestra vida, qué realmente, qué naturaleza estamos mostrando, y si estamos fallando en algo, traer ese cuerpo animal delante del altar y decirle: Padre, aquí está. Recuérdese que aquel animal en la antigüedad, cuando lo ponían en el altar, pues estaba cargando los pecados, así como Jesucristo, el Cordero de Dios, cargó todo el pecado del mundo y pagó por él allí en esa cruz del Calvario. Así nosotros también traer esas cosas al altar y decirle: Padre, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, aquí estoy, por su sacrificio, por su perdón, para que me ayudes con estas faltas que yo tengo. Ahora, la naturaleza de buey o de toro. Bueno, antes de continuar, quiero decir algo más. Como leones, ¿cómo somos? ¿Somos como leones que defendemos, que somos guardas, o somos como leones que siempre andamos peleando, rugiendo contra todo mundo, peleando contra todo mundo, desmenuzando, dividiendo? ¿O qué es lo que hacemos como leones? Porque una cosa es ser un león que guarda y otra ser un león que divide. Naturaleza de buey o toro. Dice Proverbios 14:4: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Si tenemos fuerza nosotros como servidores, como siervos, sabemos que va a haber abundancia en el granero. Dice también Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, ni mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño, es decir, una naturaleza de buey es aquel que ya ha sido, que le quitaron porque cuando son toros, pues no, imagínese, nadie se puede montar sobre ellos, ni yugo les pueden poner, porque son seres salvajes. Pero un buey ya es alguien que empieza a ser manso, que conoce a su dueño, alguien que ha pasado un proceso, y podemos ver nosotros, analizarnos: ¿realmente somos como bueyes delante del altar o somos como toros? Recuérdese que cuando Elías vino y le dijo al pueblo: ya decídanse, sirvan al Señor. ¿Qué fue lo que pidió que se sacrificara? Buey, un buey ahí en ese altar. ¿Por qué? Porque ese buey representaba la mansedumbre, de alguna manera, que Israel estaba diciendo: nos sometemos a ti, Señor, porque se había comportado como un toro. Pero ahora, por eso es importante poder tener esta naturaleza de buey. Éxodo 21:28 dice: si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Y más adelante dice que si el dueño ya sabía que en otra ocasión había corneado, hasta el dueño lo mataban a pedradas. Mire qué terrible cuando un buey acornea. ¿Por qué será? ¿Será porque le vino otra vez esa naturaleza de toro? ¿No será que a veces nosotros nos molestamos, nos airamos? Y dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. Pero sabe, a veces nos molestamos tanto que empezamos a cornear a la gente, empezamos a cornear hasta a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces, qué importante es decirle: perdóname, Señor, si he estado en una naturaleza no de buey, sino de toro. Ayúdame con este carácter que yo tengo. Naturaleza de águila y ave de rapiña. Nosotros vemos en Job 39:27, dice: se remonta el águila por tu mandamiento, hablando de una obediencia. Dice: y pone en alto su nido, es decir, que está confiado en el Señor, pone su nido en alto, es decir, está poniendo los ojos, perdón, en las cosas de arriba y no en las de abajo. Un águila está demostrándonos que hay una obediencia, porque dice que se remonta por el mandamiento y pone en alto su nido, buscando las cosas de arriba y no las de abajo. Pero ¿cómo somos nosotros, amados? ¿Realmente somos como águilas o como aves de rapiña que buscan esas carnes, esos cuerpos muertos? Porque así como le digo, un águila puede tener una semejanza
elevada o una semejanza caída. Salmo 103:5 dice: el que sacia de bien, tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que podamos nosotros rejuvenecernos de esta manera y se pueda ver en nosotros que nos renovamos día a día delante de la presencia de Dios, que no somos personas que hemos descuidado lo que Dios nos ha dado, sino que se ve en nosotros esa bendición. Incluso cuando oramos, cuando ayunamos, recuérdese que la Escritura también dice de aquellos que ayunaban y andaban todos demacrados para que el hombre viera lo que estaba haciendo. Pero qué tremendo cuando el Señor le dice: cuando tú ayunes, lávate bien, échate aceite. Porque qué tremendo es que se ve en nosotros que estamos rejuvenecidos en el Señor. Pero también Génesis 15:11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Estas aves de rapiña que querían estorbar el sacrificio que estaba ofreciendo Abraham. Mire, hay gente tan terrible, tan tóxica, que nada más siempre hablando mal, siempre tratando de afectar el altar, de afectar la vida de las personas. No seamos gente así, porque esa es la semejanza de un ave de rapiña, un ave que inmunda, un ave que solo lo muerto va y se lo come, solo busca las carnes, hablando, y cuando digo carnes me refiero exactamente a eso, en la carne, andar en la carne, comer carne, buscar carne, solamente en las cosas de la carne. Ezequiel 1:24, mire, si nosotros dejamos que en el Señor trabaje en nosotros estas características del hombre, del león, del águila, del buey, mire lo que hacían estos seres, dice la Escritura: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Que nosotros, hermano, tengamos estas muchas aguas en nuestra vida, las aguas, la palabra del Señor, dice, como la voz del Omnipotente, es decir, que ahí se oye la palabra del Señor, como dice otra porción también, que dice: voz del Señor sobre las muchas aguas. Que se oiga la palabra en nuestra vida, dice, como ruido de muchedumbre, es decir, que estamos unidos. Ruido de muchedumbre, no somos el llanero solitario que andamos ahí: yo no necesito a nadie, yo solito, no. Ruido de muchedumbre, gente unida, gente que se ha unido para alcanzar un propósito, como el ruido, dice, de un ejército, es decir, que estamos preparados para la batalla, preparados para toda buena obra. Dice, cuando se paraban, bajaban sus alas, es decir, tienen una reverencia hacia el Señor. Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, mire, estos seres tenían una expansión sobre sus cabezas, esos que tenían esta semejanza de hombre, de águila, de buey y de león, tenían algo, una expansión, dice, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, es decir, de la palabra del Señor, y sobre la figura del trono, dice, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Es decir, estos seres, trabajando esa característica que se veía en ellos, tenían esta figura de trono sobre ellos, sobre sus cabezas, es decir, como autoridad, tenían este fundamento. Y dice que había un trono y que en el trono había uno sentado con la semejanza de hombre, es decir, al Señor que está gobernando sobre ellos. Así nosotros debemos de dejar que el Señor forme estas características en nosotros, estas características buenas, y las malas quitarlas de nosotros, para que se establezca sobre nosotros esta expansión y este trono sea sobre nuestras cabezas. Así que deseo, mi hermano amado, que haya sido de bendición este pensamiento de la palabra, y que podamos poner por obra esto, que quitemos todo, que pongamos este cuerpo de animal sobre el altar, pidiéndole al Señor: quita de nosotros estas cosas caídas, Señor, y pone en nosotros estas semejanzas verdaderas que deben de existir para que nosotros podamos tener un cuerpo espiritual. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.